Es un verdadero honor estar hoy aquí en compañía de tan admirados colegas y personalidades que han aportado tanto a la humanidad. De forma sencilla y de manera personal, quiero describir la gratitud y emoción que siento de estar en este maravilloso rincón de España. Desde niño y a la distancia de mi querido México, mi padre y mi abuelo compartían con nosotros sus recuerdos de tan añorada Asturias. Historias de prados y montes verdes, de hórreos, de costas escarpadas bañadas por el Cantábrico y por encima de todo, de gente recta y recia surgida de esta tierra vertical. Sus historias además conllevaban un idealismo por el conocimiento, por la cultura, la naturaleza y por parte de mi padre, la ciencia. Por todos estos recuerdos, esta visita asturiana toma para mí un relieve muy especial. Combina un reconocimiento a un trabajo que me apasiona y el cariño familiar a esta tierra, donde además de la regenta de Clarín, se inventaron, entre otras cosas, la fabada y el culín de sidra. Ante el júbilo del reconocimiento es fácil olvidar el reto al que nos enfrentamos al tratar de entender y reparar el sistema nervioso. Antes de continuar, me gustaría hacer una reflexión. La gente por la calle piensa que los premios distinguen a personalidades extraordinarias fuera de lo común, como dicen en España, unos tíos fuera de serie. Sin embargo, al conocer a colaboradores y colegas durante mis años formativos en la UNAM, en la Universidad Rockefeller y ahora en la Universidad de California en San Francisco, me doy cuenta que el mundo de la ciencia está lleno de fueras de series. Vivimos en una época que, si no fuera por el entusiasmo, conocimiento y estímulo de maestros, colaboradores y estudiantes, no sería posible romper la corriosa frontera de lo desconocido. De forma que comparto la emoción con mis maestros, colaboradores y alumnos, y de forma muy especial con un colaborador muy cercano, José Manuel García Verdugo, quien a lo largo de muchos años nos ha acompañado en esta aventura. Cuando nos asomamos al ocular de un microscopio y vemos resplandecer como anuncios luminosos a las células nerviosas, las neuronas, es imposible no asombrarse ante su complejidad, diversidad y extraordinaria belleza. Belleza que cautivó a ese gran científico, escritor, pintor y pensador que fue don Santiago Ramón y Cajal. Hace más de un siglo infirió correctamente la individualidad celular de las neuronas, que con sus frondosos tentáculos se comunican entre sí para establecer los circuitos que controlan el comportamiento animal, el alma misma del ser humano. La pérdida progresiva de estos maravillosos semiconductores biológicos puede desarticular los frágiles circuitos neuronales y desencadenar desequilibrios como los que observamos en enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas. La identificación de las neuronas como individuos celulares es solo el primer paso en un camino muy cuesta arriba para entender cómo se ensambla, funciona o se deteriora este órgano que llevamos dentro de la cabeza. La verdadera belleza del sistema nervioso está en el contenido de sus colectivos celulares, de sus circuitos neuronales y de lo que estos son capaces de hacer. La memoria, la conducta, la percepción, la imaginación, la emoción. Pero no pretendamos que la maravilla cerebral es una cualidad exclusiva del ser humano. La belleza del sistema nervioso se extiende por todo el mundo animal. Después de un siglo de trabajo intenso, estamos todavía en pañales para entender cómo el cerebro es capaz de tanta maravilla. Me atrevería, sin embargo, a afirmar que nos encontramos en el umbral de una verdadera revolución conceptual en la neurobiología. La nueva información de los mecanismos de ensamblaje de los circuitos neuronales, estudios moleculares y estudios funcionales integrales como el trabajo de Rizzolatti y la identificación de las neuronas espejo presagian una nueva etapa en la comprensión del cerebro. Por muchos años se pensó que era imposible reemplazar a las células nerviosas. ¿Cómo en un circuito neuronal establecido que guarda en sus entrañas memorias y códigos pulidos por la experiencia, se puede reemplazar algunos de sus elementos por novatos sin experiencia? Ya desde la época de Cajal, el tema se convirtió en un campo de batalla. Para que esto pudiera suceder, eran necesarias células progenitoras que generaran neuronas jóvenes,
Estas jovenzuelas además tenían que ser capaces de moverse dentro de la maraña complicadísima que es el cerebro adulto, para llegar a su destino, donde de alguna manera necesitarían conectarse a un circuito y contribuir a su función. Todo en un sistema nervioso armado y funcionando. Con estos impedimentos no es de extrañar que muchos estudiosos del sistema nervioso predicaran que el nacimiento de nuevas neuronas era simplemente imposible. Como sucede con frecuencia, la biología nos demostró lo contrario. Todos estos procesos sorprendentes son posibles en un cerebro adulto. Fue precisamente el trabajo del pionero Joseph Altman en los años 60 el que dio las primeras evidencias sobre la presencia de nuevas neuronas en algunas regiones del cerebro adulto. Un impulso definitivo surge años más tarde del sitio más inesperado, del estudio del mecanismo del canto en aves. Fernando Nottebohm y colaboradores obtienen en la década de los 80 evidencias electrofisiológicas, anatómicas y de conectividad que dejan poco espacio para la duda. Se trataba de nuevas neuronas que se integraban a los circuitos que controlan el canto en canarios adultos. Los estudios de Altman y Nottebohm dejaron una beta muy fértil para entender cómo todo aquello que se suponía imposible es en realidad posible. En las décadas siguientes, el estudio de los mecanismos de neurogénesis adulta reveló nuevas formas de migración y orientación neuronal, nuevos mecanismos de integración de neuronas en circuitos neuronales y un cambio radical de concepto en cuanto al origen mismo de las neuronas. Una motivación importantísima para nuestro trabajo es el encontrar nuevas estrategias para la reparación del sistema nervioso. Se piensa que nuevas neuronas es sinónimo de curación de enfermedades neurodegenerativas. La cosa no es tan sencilla. Primero, existen muchos tipos de células nerviosas y solo unos cuantos se producen en el adulto. Con frecuencia, las enfermedades neurodegenerativas en las neuronas que mueren corresponden a los cimientos del ensamblaje cerebral, por lo que se hace difícil o imposible su reemplazo. Además, los mecanismos naturales, endógenos, de neurogénesis en el adulto no parecen estar dirigidos a la reparación del cerebro, sino a su plasticidad, a darle un margen de flexibilidad que permita cambiar circuitos de acuerdo al variable medio ambiente. En realidad, muchos de los elementos neuronales se forman en etapas embrionarias y fetales y asombrosamente perduran trajinando sin parar toda la vida. A pesar de todas estas limitaciones, el proceso de reemplazo neuronal sí que es posible para ciertos tipos de neuronas, lo que nos alienta a continuar explorando mecanismos celulares para la reparación neuronal. Es impresionante la facilidad con que el humano hace propios y rutinarios los nuevos hallazgos. El conocimiento, sin embargo, es solo palpable para muchos cuando se reduce a nuevos beneficios tecnológicos, un nuevo medicamento, un teléfono celular, el Internet, la aviación, un nuevo método de diagnóstico. El conocimiento, sin embargo, tiene otra función muy importante. Nos provee de nuevas perspectivas del mundo que nos rodea. Es parte de la conciencia individual y colectiva. El conocimiento es como una gran esfera en expansión, vivimos dentro de ella, limitados por la dura frontera de lo desconocido. El avance científico y tecnológico alcanzado durante el último siglo hace que muchos jóvenes se sientan abrumados y piensen que todo ya ha sido descubierto. Mi impresión es que lo mejor está por venir. Claro, si no acabamos antes con el planeta o marginamos la actividad creativa y la imaginación de los pueblos. En cuanto a tecnología de punta, los organismos vivos aún nos opacan en sus capacidades. Piensen ustedes en la regeneración de extremidades en una salamandra, los viajes oceánicos del albatros o el olfato de un perro. La naturaleza nos muestra siempre su sorprendente tecnología en unidades que se autoensamblan durante el enigmático desarrollo embrionario y se autorreciclan para integrarse de forma impecable al medio ambiente, sin dejar huella de carbón en la atmósfera o cúmulos de desechos que ponen en jaque a este planeta. Cada vez con mayor frecuencia despreciamos y destruimos formas de vida que tienen mucho que enseñarnos. Como seres vivos, nuestro futuro está en la biología. Tenemos muchísimo que aprender de otros organismos y de nosotros mismos. En este sentido, la simple promoción del conocimiento con el fomento a la imaginación, a la exploración y a la creatividad
es lo que hace a los pueblos grandes. Ojalá y el gran salto que ha dado España en el impulso a la ciencia, la cultura y las artes en los últimos 30 años sirva de ejemplo a otros países y en particular a Latinoamérica. A Su Majestad, a los príncipes de Asturias, a la Fundación Príncipe de Asturias, a los distinguidos miembros del jurado, a Asturias y a España, muchas gracias por este reconocimiento, pero además por la promoción de la ciencia y la cultura. Sobre todo, muchas gracias a todos aquellos fuera de serie que han rodeado mi vida, mi familia, mis maestros, mis estudiantes y colegas, que han hecho posible pequeñas incursiones en el mundo de lo desconocido. Gracias. Eran las palabras de Arturo Álvarez Builla, uno de los premiados con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, que nos ha dicho en su discurso sobre neurobiología: lo mejor está por venir, nuestro futuro está en ese campo, en la biología, y ha ensalzado la belleza del sistema neuronal